Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 2 de julio, 6 del mes de Tammuz en el calendario hebreo. Llevamos 635 días de guerra, 50 rehenes todavía están allí en la Franja de Gaza y vamos a comenzar con una noticia que no destaca especialmente en las primeras planas de los diarios, quizás por una cuestión de horario, de cierre de edición. Anoche la Fuerza Aérea Israelí interceptó misiles lanzados desde el Yemen y desde la Franja de Gaza. A las 8 de la noche sonaron las sirenas en varias localidades en el sur del país, cerca de la frontera con la Franja. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que fueron interceptados 2 misiles y que no hubo heridos ni daños materiales ni víctimas. Después sonaron las sirenas y aquí vemos el tristemente conocido mapa que todos nosotros ya hemos visto tantas veces, porque las sirenas sonaron en varias zonas, incluyendo la mayor parte de Jerusalén, el aeropuerto Ben Gurión, Modi'in, Rishon LeZion, algunas áreas de Judea y Samaria por el misil balístico que lanzaron los hutíes. No hubo heridos ni daños materiales y justamente los hutíes se atribuyeron la responsabilidad del ataque y apuntaron hacia el aeropuerto. Vamos a verlo. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية. La Fuerza de Misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar de alta calidad contra el aeropuerto de Lod, o sea, el aeropuerto Ben Gurión, en la zona ocupada de Yafo, utilizando un misil balístico hipersónico Palestina 2. La operación logró su objetivo gracias a Alá, decía el portavoz, provocando la huida de millones de opositores sionistas a refugios y la paralización de operaciones aeroportuarias, porque efectivamente el espacio aéreo, la zona de Ben Gurión se cerró por algunos instantes, no fue demasiado extenso, y el aeropuerto Ben Gurión, como sabemos, no está en Yafo. Yafo no es una zona ocupada, ni mucho menos. Alguien debería avisarle a este señor. En fin, la primera reacción fue, o quizás la más contundente, fue del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, que escribió en su cuenta de X: Yemen será tratado como Teherán. Después de atacar la cabeza de la serpiente en Teherán, también atacaremos a los hutíes en Yemen. Quien levante la mano contra Israel, esa mano será cortada. Y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, escribió en X: quizás esos bombarderos B-12 deberían visitar Yemen. Recordemos que son los bombarderos bombarderos furtivos que Estados Unidos utilizó para llevar los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, los más destructivos que existen, por lo menos que yo conozco. Hay 2 opciones. O el embajador de Estados Unidos en Israel no sabe que Estados Unidos llegó a un acuerdo aparte con los hutíes para no atacarlos si ellos no atacan objetivos estadounidenses, o de lo contrario sabe algo que nosotros no sabemos y quizás en algún momento esa política ha cambiado o esté por cambiar. Ahora sí, entonces vamos a ver qué nos dicen las primeras planas, los diarios y otros medios aquí en Israel. Yediot Aharonot trae en su primera plana imágenes de Trump y de Netanyahu, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, y el tema central es la visita del primer ministro a Washington, que se confirmó, será la semana próxima, lo confirmó anoche el propio primer ministro, y el titular dice: sobre la mesa, Gaza, Siria e Irán. La bajada amplía
Antes de partir hacia Washington, Netanyahu dijo que estamos ante una ventana de oportunidad histórica. En la reunión programada para el próximo lunes, la reunión Trump-Netanyahu, se prevé que Trump presente una nueva propuesta de acuerdo para liberar a los rehenes y terminar la guerra en la Franja de Gaza. Los mandatarios también conversarán, dice el diario, sobre un acuerdo de seguridad entre Israel y Siria, del que hablamos ampliamente en nuestro informe de ayer, y coordinarán posturas frente a Irán. Esta noche, hora de Israel, el presidente estadounidense publicó un mensaje en su red social Truth en el que hablaba sobre las reuniones que mantuvo ayer el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, con funcionarios de alto rango en la Casa Blanca. Recordarán que habíamos anunciado que Dermer ya está allí en Washington, y Trump se refirió a estas reuniones y escribió que Israel aceptó un cese de fuego de 60 días durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra. No mencionó en este caso la palabra rehenes o secuestrados, y dijo que también dijo que Qatar y Egipto entregarán la propuesta final, dicho esto entre comillas, a Hamás, y que espera por el bien de Medio Oriente que Hamás la acepte, que acepte este acuerdo, porque la situación no mejorará, solo empeorará, en palabras de Donald Trump. El diario Ma'ariv de hoy abre su edición con otra imagen del primer ministro y el presidente de Estados Unidos, y el titular dice: Netanyahu quiere un acuerdo. Entre comillas, es una cita de Donald Trump, y en la bajada habla de cauto optimismo. Anoche, antes de esa declaración que mencionábamos recién sobre el cese de fuego de 60 días, Trump dijo que la semana que viene va a hablar con Netanyahu sobre varios temas, incluyendo la posibilidad de lograr el alto el fuego también la semana próxima. Nosotros queremos traer de vuelta a los secuestrados. Yo creo que lograremos un cese de fuego en algún momento de la semana próxima, dijo Trump, y continuó: voy a hablar con Netanyahu sobre el gran éxito que tuvimos frente a Irán y trataremos sobre cómo seguimos adelante también en el tema de Gaza. Todo esto, declaraciones de Trump, que continuó: seré muy firme con Netanyahu respecto del final de la guerra en Gaza, pero él también lo desea. De ahí el titular del diario Ma'ariv: Netanyahu también quiere terminar la guerra en Gaza. Fuentes citadas justamente por el diario Ma'ariv dijeron que en Washington quieren escuchar por parte del primer ministro Netanyahu un compromiso claro de que Israel continuará las negociaciones con Hamás a través de los mediadores durante ese cese de fuego, y una postura más flexible respecto a la posibilidad de poner fin a la guerra. En este punto, como sabemos, Netanyahu tiene un serio problema dentro de su propia coalición de gobierno y el ala de extrema derecha, que amenaza con retirarse y poner fin no a la guerra, sino al gobierno de Netanyahu. Esta mañana, por ejemplo, el ministro Amihai Eliyahu, que pertenece al partido de Itamar Ben-Gvir, Otzma Yehudit, recordó que ellos no van a aceptar ningún cese de fuego y mucho menos el fin de la guerra contra Hamás. También se habló durante durante la mañana, de presiones de Ben-Gvir a Smotrich del sionismo religioso para que actúen juntos y formen una especie de bloque que pueda trabar la posibilidad de que se avance en este sentido, de un acuerdo de liberación de rehenes y de fin de la guerra. Después se desmintió, no se sabe exactamente cuál es la versión real. Lo cierto es que están en contra y, si esto sucede, piensan derrocar al gobierno.
Vamos a cambiar de tema. Ayer hablábamos sobre un posible acuerdo de seguridad entre Israel y Siria. También lo mencionamos entre los temas que van a tratar la semana que viene Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Siria, que ha sido durante el extensísimo gobierno del expresidente Bashar al-Assad, un aliado de Irán y un canal para el contrabando de todo tipo, de dinero, de armas y todo tipo, y de apoyo a las proxies, a las milicias de Irán, sobre todo de Hezbollah en el Líbano. Hoy el diario Yediot Aharonot trae un artículo sobre la situación en la que se encuentra hoy en día la organización chiita libanesa Hezbollah. Allí lo vemos en la versión de su sitio web, que nos cuenta que Hezbollah atraviesa una gravísima crisis financiera que no es nueva. Comenzó a notarse cuando Hezbollah decidió atacar a Israel en señal de solidaridad con Hamas en la Franja de Gaza en octubre de 2023, pero se agravó mucho más después de la guerra entre Israel e Irán. Y esto ya no solamente afecta su nivel de preparación militar, dice el diario, sino también su estatus en la opinión pública y la posibilidad de mantener la lealtad de su gente. O sea, no hay dinero, no hay lealtad. Principalmente porque ya no puede seguir presentándose como el salvador de los libaneses, como hacía hasta ahora, con dinero de Irán. Y recordemos que en alguna de las entrevistas que hicimos con el periodista iraní Ahmad Rafat, él nos daba como ejemplo que muchas de las propiedades que resultaron dañadas o destruidas en Irán, dentro de Irán, en la guerra Irán-Irak hace décadas, nunca fueron reparadas, pero sí Irán puso dinero para que en el Líbano fueran reconstruidas todas las casas, todas las zonas que fueron afectadas por las distintas guerras con Israel, en las que por supuesto estaba involucrado Hezbollah. Y allí vemos algunos de los efectos de esta última guerra que, como dije recién, fue iniciada con este ataque de Hezbollah. Según un informe del canal libanés Al Jadid, Hezbollah postergó el pago de compensaciones a los libaneses cuyas casas fueron destruidas durante la guerra con Israel y congeló la ayuda que entregaba a la población. El diario árabe Asharq al-Awsat, que se edita en Londres, publicó el testimonio de un habitante de la Dahia, el barrio que es considerado el bastión de Hezbollah en Beirut, y este testigo relató al diario que en el edificio donde él vivía fueron paralizadas las obras de construcción hasta nuevo aviso y que cada vez que llama a las oficinas de Hezbollah para reclamar, para preguntar qué significa eso, hasta cuándo, le contestan: por el momento no hay dinero, esperen. Hezbollah sigue culpando al gobierno libanés por no reconstruir las zonas destruidas durante la guerra, pero la gente ya no parece comprar esos argumentos, tiene en claro cada vez más y cada vez más lo expresa que la responsabilidad es de Hezbollah. El gran problema es que el dinero con el que hasta ahora Hezbollah sostenía, el gran problema para ellos por supuesto, que con el que Hezbollah sostenía todas esas actividades proviene de Irán, y también allí la situación cambió debido a los certeros ataques israelíes y la eliminación de figuras clave en todo este esquema de coordinación entre Irán y Hezbollah. Vamos a buscar la imagen. La organización libanesa perdió a las personas y los canales por los cuales le llegaba el dinero iraní. Uno de los más destacados era Said Izzadi, allí lo vemos, un funcionario de alto rango en la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria que era responsable de la transferencia de dinero a Hezbollah en el Líbano y a Hamas en la Franja de Gaza. Izzadi era un hombre muy cercano
al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y fue eliminado en la ofensiva de Israel contra Irán en la guerra de los 12 días. De acuerdo con el canal de televisión saudita Al-Hadath, 2 días antes de que fuera eliminado, Izzadi estuvo en el Líbano y seguramente no por turismo. Y no fue el único, por supuesto. Hablamos de un esquema mucho más amplio y complejo de transferencia de dinero que incluía el paso a través de Siria, algo que ahora también perdieron Irán y Hezbollah. Y esa es una de las razones, una más, de por qué es importante que el primer ministro Netanyahu vaya la semana próxima a Washington y hable también sobre la posibilidad de un acuerdo de seguridad con el nuevo gobierno de Siria, con todas las reservas que podemos tener respecto de este gobierno, para hacer un frente común y frenar con eficiencia a Irán. Y a propósito de todo esto, esta es una imagen publicada esta mañana por la oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. En la mañana de hoy el ejército informó que efectivos de Tzal detuvieron en el sur de Siria a una célula iraní compuesta por 4 terroristas. En una operación especial, las fuerzas también confiscaron en el lugar armas y granadas. La operación se llevó a cabo en base a información precisa de inteligencia que recabaron las fuerzas que se encuentran en el sur de Siria en interrogatorios a terroristas que fueron arrestados en las últimas semanas. Abro comillas, no permitiremos que factores terroristas se instalen en esta zona, nosotros lo impediremos. Trabajaremos en la franja de seguridad día y noche para que los habitantes de Ramat HaGolan puedan dormir tranquilos, dijo el encargado de esta operación, que solo fue identificado con su inicial M. Y allí vemos al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, porque seguimos hablando de Irán, y Pezeshkian, que dio la aprobación final a una ley que había sido aprobada por el Parlamento el mes pasado para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de la ONU, y la televisión estatal informó en Irán que la aprobación del presidente implica que la medida ya está en vigor a partir de hoy mismo. Lo que vemos allí es el estrecho de Hormuz, porque la agencia de noticias Reuters informó, citando 2 funcionarios estadounidenses, que después que comenzaron los ataques israelíes en la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, la inteligencia estadounidense detectó que el ejército iraní cargó minas navales en buques en el Golfo Pérsico y llegaron a la conclusión los estadounidenses de que se trataba de operativos para bloquear el estrecho de Hormuz. Reuters no pudo determinar con precisión en qué momento se colocaron las minas y tampoco está claro dónde están ahora. La carga de las minas en los buques de guerra que no llegaron a desplegarse en el estrecho sugiere que Teherán podría haber evaluado seriamente el cierre de una de las rutas marítimas más importantes y más transitadas del mundo, por donde pasa aproximadamente 1/5 parte de los envíos mundiales de petróleo y gas, un bloqueo que muy probablemente habría disparado los precios de la energía en todo el mundo. En cambio, los precios del petróleo de referencia, los precios mundiales, cayeron más de un 10% desde los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán, impulsados en parte por el alivio de que el conflicto, precisamente esto, no llegó a provocar interrupciones significativas en el comercio petrolero.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, fue entrevistado por la cadena estadounidense CBS News y dijo que el bombardeo de Estados Unidos contra la planta nuclear de Fordow causó graves daños a la instalación. En realidad ya se habían publicado fragmentos, avances de esta entrevista, pero ahora se dio a conocer completa y allí Araghchi dijo que nadie sabe con exactitud qué ocurrió en Fordow. Dicho esto, lo que sabemos hasta ahora es que las instalaciones sufrieron daños graves. La entidad de energía atómica de la República Islámica de Irán está realizando actualmente una evaluación, dijo, cuyo informe se presentará al gobierno. La magnitud de los daños a las instalaciones nucleares de Irán, ¿cuánto tiempo le podría llevar recuperarse y cómo? Todos estos son datos que por el momento no se conocen, solo hay especulaciones, versiones, muchas y muy diferentes. Esperemos que con el paso del tiempo y no mucho podamos conocer la verdad y los datos reales. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco mucho todos los mensajes que nos hacen llegar cada día y los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.